Múltiples lenguajes. Primaria. Página 240. Iglesias hundidas y sepultadas bajo el agua, la tierra y la lava. Imagina que por varias semanas hace mucho calor, hay sequía y el nivel de algún lago, río o presa comienza a bajar y de la nada, ante la vista de todos, surge una iglesia o un pueblo entero entre las aguas. Ahora, supón que en lugar de agua, lo que cubra dicha iglesia sea un mar de lava o de tierra, pues las tres cosas han sucedido en México. Una iglesia bajo lava. En el estado de Michoacán se encuentra lo que queda de la iglesia del Señor de los Milagros, cubierta por lava, producto de la erupción del Parecutín en el año 1943. Aunque no lo creas, este volcán surgió una tarde que el señor Dionisio Pullido trabajaba en el campo y sintió que la tierra temblaba y se abría, saliendo de ella fumarolas de azufre y chispas. El señor Pullido advirtió de inmediato a los habitantes de la zona para que huyeran, encomendándose justo al Señor de los Milagros. Al otro día, el volcán ya medía 10 metros de alto y tan solo en una semana alcanzó los 140 metros. Durante los siguientes años siguió creciendo hasta que, en 1952, dejó de lanzar lava y todo se secó. Curiosamente, lo único que quedó en los pueblos Parecutín y Parangari, Cutirimícuaro, que sucumbieron ante el magma ardiente, fueron las torres de la iglesia del Señor de los Milagros, lo que ha convertido al lugar en un atractivo turístico mundial. Una iglesia sepultada en la tierra. Algo parecido, pero en tierra, aconteció en otra localidad del estado de Michoacán, en Tlalpujahua, famosa ahora por fabricar esferas de Navidad y por un festival de cine que se celebra ahí cada año. En 1937, millones de toneladas de tierra extraída por años de la mina de oro, 2 Estrellas, provocaron un mar de lodo. Aunque las presas y ríos cercanos comenzaron a desbordarse luego de muchas horas de interminable lluvia, aquello fue una catástrofe, pues aquel famoso pueblo minero solo sobrevivieron 183 personas y la parte alta de la iglesia del Carmen. El lodazal mezclado con metales dañinos superó los 20 metros de alto, haciendo que el templo colapsara, excepto la torre y el altar mayor. De cualquier forma, el resto del viejo pueblo de Tlalpujahua yace bajo toneladas de tierra. ¿Puedes imaginarte esto? Iglesias que emergen de las aguas. Dada la sequía que en los últimos años se ha registrado en México, un extraño fenómeno ha sucedido con mayor frecuencia, el que de las aguas de un enorme lago, río o presa emerjan las torres de una iglesia en ruinas, causando gran sorpresa a los pobladores y cuestionamientos sobre cómo llegó allí. Sin embargo, dichas preguntas son incorrectas, porque tales iglesias no llegaron a los lagos, fueron las aguas las que llegaron a ellas. Uno de estos ejemplos es la iglesia de la Asunción de María, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Dicho templo dominico se construyó en esa región en el siglo XVI, pero en 1962 se inundó, quedando bajo las aguas para construir la presa Benito Juárez. Esa es la razón principal por la que varias iglesias y poblaciones han sido hundidas en México. Cuando el nivel de las lluvias baja, esos pueblos y templos emergen de nuevo. Los habitantes de la zona de Tehuantepec aseguran que cada 10 años dicha parroquia sale a la superficie, debido a las constantes sequías que azotan a la zona desde hace 50 años. La última de ellas, en 2017, atrajo gran cantidad de turistas cuando los ríos de Tehuantepec y Tequisixtlán volvieron a reducir su caudal y la totalidad de la iglesia y su atrio pudieron verse una vez más. En estas circunstancias, hay otra iglesia en el estado de Morelos. El templo de San Juan Bautista fue sumergido en el lago de Tequesquitengo a raíz de una inundación en 1845. Según reza la leyenda, bajo sus aguas también están las ruinas de un pueblo entero, pues dicha inundación fue provocada por una familia acaudalada para castigar a todos los habitantes por no querer trabajar en sus plantíos de caña de azúcar. Otra historia asegura que la iglesia y el pueblo se inundaron debido a que un gran sismo ocurrido en el siglo XIX fracturó la región, haciendo que los ríos subterráneos comenzaron a brotar hasta que el pueblo sucumbió bajo las aguas. En el Estado de México se encuentra otra iglesia sumergida, de la que también se ve solo el campanario. Se trata de la iglesia de Santo Tomás de los Plátanos en la presa de Santa Bárbara, inundada por la Comisión Federal de Electricidad en 1957 para construir una hidroeléctrica. 4 años antes, los pobladores trasladaron en una procesión las imágenes de la vieja iglesia a una nueva,
a 6 kilómetros de distancia para fundar un nuevo Santo Tomás de los Plátanos. Poco antes de abrirse las compuertas de la presa, hicieron una misa en la antigua iglesia para despedir al viejo Santo Tomás. La inundación tardó 2 días. Luego el templo se quedó todo cubierto, excepto la torre. Otro ejemplo es la parroquia de San Pedro Apóstol, en Churumuco, Michoacán, construida en 1800. Es famoso porque en 1813 José María y Morelos y Pavón celebró ahí algunas misas, pues, aparte de héroe, también era sacerdote. Aún con ello, en 1965, Churumuco fue inundado por las autoridades para construir la presa, el Infiernillo. Hoy, aprovechando lo vistoso del campanario de esta iglesia, se organiza la famosa Feria de la Mojarra, en donde se compite por cocinar el mejor platillo resultado de la pesca. No falta quienes bucean dentro del templo, atravesando sus ventanas subacuáticas. Incluso, la imagen de la parroquia hundida forma parte del escudo de Churumuco. Una iglesia más bajo las aguas se ubica en Batuc, Sonora. Se trata de la iglesia de San Francisco Javier, construida con cantera durante 17 años, terminándose en 1758. Batuc se fundó en 1629 y en 1964, junto a los pueblos de Suaquí y Tepupa, fue hundido para construir la presa Plutarco Elías Calles, también conocida como El Novillo. Luego de la inundación, los 3 pueblos conformaron San Pedro de la Cueva. Cada año, al bajar el nivel de las aguas, se celebra una misa en esta iglesia, pues se puede caminar dentro de ella. Las recientes sequías en Guanajuato han provocado que en la presa, la Purísima, emergiera por primera vez en 40 años la iglesia de la Virgen de los Dolores. Dicho templo fue construido en la comunidad de Sangarro, un importante pueblo de la época virreinal. La decisión de crear ahí una presa se tomó en 1979, a raíz de una gran inundación que, en 1973, arrasó con la ciudad de Irapuato por el desborde de la presa El Conejo. Hoy, el Templo de la Virgen de los Dolores es un atractivo turístico importante, pues abundan los paseos en kayak para recorrerla por dentro, si es que la altura del agua lo permite. Cuando el nivel de las presas baja, en Tamaulipas, otras 2 iglesias emergen. Las sequías del 2022 dejaron al descubierto la iglesia de Padilla, una importante población fundada en 1749, la cual llegó a ser la capital del estado. Sin embargo, en 1970, el pueblo fue inundado para construir la presa Vicente Guerrero, la sexta mayor de México, inaugurándola un año después con el objetivo de controlar el flujo de los ríos Corona, Purificación y Pilón. Pero, cuando las aguas bajaron, no solo la iglesia dedicada a San Antonio de Padua emerge, sino todo el panteón, el Zócalo, la presidencia municipal y varias haciendas. Como en los demás casos, la población fue reubicada y hoy se llama Nueva Villa de Padilla. La historia se repitió en Nueva Ciudad de Guerrero, otra población de Tamaulipas reubicada, porque la original quedó bajo el agua cuando se construyó la presa Falcon, muy cerca de la frontera con Texas. Así, lo único que sobrevive de ese viejo poblado son las torres de la iglesia, que han sido renovadas en sus muros y techo para atraer turistas de los países, pues, como el resto de las iglesias hundidas en México, conforma verdaderos patrimonios culturales, además de milagros históricos y arquitectónicos, una especie de cápsulas del tiempo, atrapadas en el agua, la tierra o la lava.